Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Muy bien, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de su podcast, Nuestra Herencia Reformada. Es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Hemos estado orando al Señor para que estas charlas les ayuden a ustedes a tener una mejor comprensión de Dios, como lo escucharon en el cabezado, y que también la palabra de Dios pueda ser poderosa en sus vidas para que ustedes sean más semejantes a Cristo, para que vivan vidas más piadosas. Ese es nuestro deseo. ¿Qué tal, John? Muy bien, por la gracia de Dios. Saludos a todos nuestros oyentes. Qué bueno es estar una vez más en nuestra herencia reformada. Ya nos presentamos para que sepan quiénes somos. También estuvimos hablando de por qué elegimos estudiar los estándares de Westminster. Hemos hablado de la importancia de tener confesiones de fe, cuál es su utilidad, hasta qué punto va su autoridad y de qué modo nosotros nos vamos a relacionar con esta confesión a lo largo de nuestra sesión. Vamos a entrar en materia de una vez y vamos hoy a empezar ahora sí con el contenido de la confesión. Ya vimos un panorama general, dijimos que es una teología bíblica, pero también es una teología sistemática, y comenzaremos con el capítulo 1, en donde se nos da la base para todo lo demás. Lo estaremos armonizando con los catecismos, porque originalmente eso fue lo que quiso la Asamblea de Westminster. Nosotros lo realizaremos durante 4 episodios. Finalmente haremos un 5º episodio mostrándoles algunos libros, algunos materiales que les podrán ayudar a profundizar en los temas que se tratan dentro de los párrafos de este capítulo 1. Y, por supuesto, estamos siempre abiertos a todas las preguntas o los comentarios, las inquietudes o deseo de profundizar en algún punto en especial. Bueno, el capítulo 1 de la confesión habla sobre las Sagradas Escrituras, como tú dijiste. Así que en este episodio vamos pues antes que nada concentrarnos en la necesidad de las Escrituras. Eso tiene que ver con el primer párrafo. Vamos a profundizar en este primer párrafo. Este párrafo dice así: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para mejor preservación y propagación de la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las Sagradas Escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Qué buen párrafo. Ese párrafo fue traducido por Alonso Ramírez. A propósito, vamos a estar compartiendo la confesión allí en nuestras notas. ¿Qué tal, John, si amplías un poco la primera parte de la confesión, que habla de la necesidad de la Escritura a la luz de la insuficiencia de la revelación natural para llevarnos a la salvación? Explícanos qué es esto de la revelación natural, de la insuficiencia, y etcétera. Lo que sí, Andrés, es muy, muy necesario. Primero se debe precisar que a la luz de la palabra de Dios, lo que se llama la luz de la naturaleza o el conocimiento natural de Dios, es a lo que San Pablo le denomina ese testimonio por el cual el hombre es inexcusable en Romanos capítulo 1, desde los versículos 18 en adelante. La teología reformada continúa con la teología cristiana histórica
en la distinción de la revelación que es general o también natural, a veces se le llama, y la revelación especial. Empecemos diciendo qué es entonces esta revelación general de Dios. Es la revelación que Dios da acerca de sí mismo a través de la naturaleza, pero también a través de la historia, a través del ministerio de su providencia o también de lo que llamamos las obras de la creación. El Salmo 19:1, ustedes lo conocen, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara a otro día y una noche a otra proclama la sabiduría de Dios, dice el salmista David siglos antes de San Pablo. Romanos 1:18 al 20, Pablo está diciéndonos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es visible de él, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Ahora bien, para adentrarnos más en esto, Pablo nos dice que esta revelación general de Dios puede ser inmediata o mediata, términos teológicos. Cuando decimos inmediato, decimos directo, sin intermediarios. O sea, lo que Dios está haciendo aquí es que por medio de las cosas hechas, Dios expresa lo que Él es. Y aquí hay una distinción entre, presta atención a esto que es importantísimo, entre que las cosas hechas de Dios sean un modo de expresión de sí mismo y no una extensión de Él. La extensión de Dios es lo que el paganismo cree, el famoso panteísmo, donde todas las cosas son Dios. No estamos diciendo esto, estamos diciendo que Dios se expresa a través de las cosas hechas que él mismo hizo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, en Romanos 2:14 al 15, que el hombre nace con una conciencia, que significa un conocimiento interno que Dios puso allí. Juan Calvino, el famoso reformador, le denomina eso el sentido divino, o la palabra latina que ustedes seguramente han escuchado o han leído, el sensus divinitatis, el sentido de Dios, el sentido de la divinidad, de lo que está más allá. El problema es que como criaturas en pecado, después del pecado de Adán, nosotros suprimimos, así como cuando tomamos un balón y lo queremos sumergir en el agua a la fuerza. El balón, por el tema del aire, no se quiere sumergir, pero nosotros, por nuestro pecado, queremos ahogar, por así decir, ese sentido de lo divino que Dios puso en nosotros. Pero malas noticias porque no podemos extinguir el conocimiento que Dios puso allí, porque Dios es Dios y como dice Pablo en Romanos 1:18 al 20, no tenemos excusa. Este conocimiento sigue presente en el alma, pero también esta revelación es mediata, como les dije, porque Dios usa también medios. En el caso de la creación interna de nuestra conciencia, es Dios mismo dando ese sentido. En el caso de la creación externa a nosotros, Dios usa las regularidades, el día y la noche, como muchos salmos lo dicen, acerca de cómo Dios sostiene el universo. Y es de esta forma en la que Dios muestra que Él es su hacedor, su sustentador. Las personas en teología le llaman revelación general por dos razones. La primera razón es porque Dios aquí habla a todos. Es un conocimiento general para todos, sin excepción alguna. Cuando Dios creó al hombre, lo puso con imagen y semejanza, dotado con la capacidad de conocerlo a Él. Y de este modo, Dios está dando un conocimiento de sí mismo para todos, general, pero también es general porque habla generalidades sobre Dios. Dijimos en Romanos 1:18 al 20 que Dios revela su eternidad, su poder, su santidad, su espiritualidad, pero no nos dice entonces cuál es el camino de la salvación, cómo es Cristo, cómo es la Trinidad, cómo es nuestra santificación, etcétera, etcétera. Es por ello que requerimos de otro elemento para acercarnos a Dios,
para realmente ser salvos. Como se ha dicho, la revelación general es suficiente para dejarnos con la necesidad de la revelación especial. Y aquí es donde surge nuestra responsabilidad, no de la capacidad de nosotros conocer a Dios por nosotros mismos, como enseñaban los teólogos católicos romanos, no, sino por el conocimiento de la verdad que es suficiente para condenarnos. Y debido a nuestra pecaminosidad, en lugar de responder con gratitud, con humildad, con servicio fiel a Dios, lo que hacemos es rebelión y supresión, distorsión de esa verdad, como les dije hace unos momentos, practicando religiones como estas religiones orientales que adoran a la creación como si fuera el creador. Mm, Importante, John. Y además que antes de la caída, la revelación especial fue muy necesaria. El hombre no podría entenderse ni a sí mismo, ni a su mundo, si Dios no hubiera hablado. Y desde el principio Dios habló. Dios le señaló al hombre quién es, ahora que está en boga lo del género, ¿no? Sí, También le asignó un género, le asignó tareas, roles en la sociedad, en la familia, le asigna el trabajo, le da además de la semana 6 días para trabajar y un día para descansar, nos da la institución del matrimonio. O sea, Dios habló desde el comienzo y necesitábamos que Dios hablara. Y por eso desde el comienzo Dios habló con el hombre, se reveló al hombre, el hombre necesitaba esta revelación y dependía de ella para entender a Dios, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo, ya que fue creado a su imagen y semejanza. Así que de manera que después del pecado, pues obviamente con mayor razón necesitamos la revelación, porque no podríamos, de hecho, no solo no conocer a Dios, aunque tenemos un sentido de Él, no podemos conocerle plenamente, pero además por el pecado no sabemos cómo es que podemos realmente acercarnos a Dios. O sea, estábamos sin esperanza. La revelación general nos deja sin esperanza. Y por eso la necesidad de la revelación especial. Es un tipo de revelación que se le ha llamado especial porque primero a Dios le plació ofrecerla a quien Él quiso. O sea, sí. no todas las culturas han oído hablar de la Biblia ni de Dios. Esto a veces lo damos por sentado en nuestro país, porque abundan las Biblias, están hasta en el celular, la gente habla del cristianismo como Pedro por su casa porque hemos sido permeados por la escritura en este país, a pesar de que declaramos ser un país no confesional, pues, Sí, secular, pero laico. realmente somos bastante religiosos. En un sentido, el cristianismo ha permeado nuestra cultura. Yo en estos días estaba hablando con un hermano que le vendió un auto a alguien de otro país y le habló acerca de Jesús, de un salmo de David y quería como compartir el evangelio a través de un salmo de David. Este hombre no tenía ni idea quién es David, de qué me está hablando usted. Pues obviamente este hombre no tenía ni idea de estas cosas, ni de la Biblia, ni de David, ni nada de esto. O sea, hermanos, hay culturas donde nunca se ha oído hablar de la Biblia y nosotros lo damos por sentado. Así que es revelación especial porque Dios la quiso revelar a quien le plació. Dios ofrece salvación a quien Él quiere. Allí envía misioneros y envía su palabra, su canon para salvar a esas personas. Y gracias a Dios la Biblia llegó a nuestra cultura. Así que la revelación general, por eso, es general, pero la especial es especial por esto. Dios la da a quien Él quiere. O sea, por eso la dio Israel primero, después amplió el espectro en el Nuevo Testamento a muchos gentiles y ha llegado hasta nuestra nación. Entonces eso es algo increíble. Otro es que la revelación general no es suficiente para darnos un conocimiento de la salvación. Y la Biblia, por supuesto, sabemos que es suficiente para darnos este conocimiento. Por supuesto, la Biblia no es suficiente para todo, no habla de matemáticas ni de ciencias, tampoco es un manual de vida como muchos asumen. No, la Biblia No, no es un manual de vida. Ella es suficiente para darnos, como dice la confesión, un conocimiento salvador. Define lo que significa la suficiencia de la escritura. No es suficiente para saber de matemáticas, de finanzas, no. Pero sí podemos encontrar en ella, por supuesto, sabiduría para estas cosas, pero
La razón de la suficiencia o el tema de la suficiencia tiene que ver con que ella nos muestra, la Biblia nos muestra o nos revela el evangelio de Cristo y las implicaciones de ese evangelio para toda nuestra vida. Por supuesto, tenemos allí mucha sabiduría para toda la vida, pero especialmente de eso se trata la suficiencia de la escritura. Ella nos señala lo que Dios planeó para nosotros, lo que Dios hizo por nosotros en Cristo y lo que demanda de nosotros a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Así que esto es lo que es la escritura. No soluciona todos los problemas de la vida. O sea, necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? La iluminación del Espíritu para saber aplicar la Biblia a diferentes problemas. No sé si se le ha pasado a usted, pero a veces uno tiene problemas en la vida y en la iglesia que no tiene ni idea de cómo solucionarlos. Y en la Así Biblia es. no está, porque no es un manual. Claro, no dice Entonces, todas las cosas que uno quisiera. exactamente. Pero sí da la sabiduría, el marco de referencia para saber tomar decisiones sabias y por supuesto a veces nos equivocamos, ¿no? Pero el punto es que la Biblia es suficiente para darnos este conocimiento salvador. Hermano John, hablemos un poco ahora sobre cómo nos llegó esta revelación especial. Bueno, claro que sí, Andrés, es muy útil lo que estamos escuchando aquí. La Biblia es suficiente, pero no es exhaustiva. Es decir, no nos dice todo lo que pudiese decirnos acerca del mundo, de la vida, sino nos dice lo que necesitamos saber para la salvación. Vamos a combinar aquí dos textos de la misma Biblia. Uno está en Hebreos 1 del 1 al 2. Aquí nos dice, Dios habló por medio de los profetas en otro tiempo a los padres y en este último tiempo, para los que se preguntan, los últimos tiempos, bueno, desde el siglo primero empezaron los últimos tiempos cuando Dios habló en el Hijo Jesucristo. Ahí estamos encontrando todo lo que se llama la progresión de la revelación desde el inicio en Edén, cuando Dios mismo hablaba con el hombre y por causa del pecado, ahora Dios mismo se hizo hombre y nos encarnó su propia palabra. En el Antiguo Testamento leemos que el Urim y el Tumim, los profetas, los sueños, las señales, todos estos fueron instrumentos, formas preparatorias y parciales a través de las cuales Dios daba a conocer su voluntad. Pero todo esto apuntaba a una culminación en la persona de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, quien cuando estuvo en la tierra dio fin a través de sus apóstoles a este periodo. Así que encontramos en nuestra confesión que Dios quiso definir qué es su palabra frente a lo que no es su palabra. Dios quiso registrar aquello que Él quiere que nosotros sepamos. Es por eso que ya en tiempos del apóstol Pablo, él escribe la segunda carta a un pastor llamado Timoteo en el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, que lleva el nombre de este hombre, dice en el versículo 14 que él tiene que perseverar en lo que ya aprendió. Él no le está diciendo, usted debe buscar más cosas de las que ya se le enseñó. Él era judío, de fe, o sea, conocía el Antiguo Testamento y él ya sabía que esto apuntaba a una verdad. Las cosas que ha sabido apuntan a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Esta es la sabiduría de la palabra de Dios. Por ello es que si tenemos nosotros un contenido de fe que ahora está registrado, como nos dice la Biblia y nuestra confesión acerca de la Biblia, entonces se derivan dos términos que seguramente ustedes han escuchado y si no, lo van a escuchar muchas veces con nosotros, que son la palabra infalible de Dios y la palabra inerrante de Dios. En el caso, inerrante significa que no tiene errores. Dios no tiene error acerca de lo que Él quiso decir porque llegó hasta nuestras manos. Y para ello, Dios lo ha guardado debido a tres enemigos que tiene la iglesia frente a la palabra de Dios. Número uno, la corrupción de la carne. ¿A quién es? A quien menos le conviene lo que dice la Biblia. Pues a nosotros. La iglesia cristiana puede verse a la luz de la palabra de Dios y darse cuenta que no está a la altura de lo que Dios demanda de ella. Ahí es que la carne busca corromper la palabra de Dios como pasó a lo largo de los siglos en la iglesia medieval. Pero también está
la malicia de Satanás. Satanás, como lo vemos en las páginas de la Biblia, en Génesis, hasta que tentó a nuestro Señor y hasta Apocalipsis, aparece condenando, cuestionando, torciendo la palabra de Dios, y de allí surgen las falsas doctrinas, que es lo tercero, la malicia del mundo. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo con la Biblia? Bueno, unos no la conocen y pretenden estar satisfechos y completos sin conocer la revelación especial de Dios. Ahí entran las religiones paganas, sin Cristo, sin salvación. Pero por otra parte, cuando tienen acceso a esa revelación especial, la tuercen de tal manera que convierten la religión bíblica o la creencia, según la palabra de Dios, en otra religión distinta a lo que nosotros estamos estudiando. Por ese propósito redentor, Dios nos dejó su palabra para hacernos sabios en la salvación que es solamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Andrés, ¿qué más puede decir al respecto? Eso es importante porque Dios ha preservado entonces la escritura en el tiempo y de hecho la ha guardado de estas corrupciones que tú citaste. Y esto es muy necesario en nuestro tiempo porque el hecho de resaltar que la revelación especial ya cesó y está completa en la escritura y Dios la preservó para nosotros, para que nos libremos de todas esas corrupciones. Porque en nuestro país, de hecho, estamos atestados de movimientos proféticos que hacen Muchísimo. tanto daño al Evangelio, ¿no? Y como tú citaste, estos movimientos proféticos, por supuesto, no citan la Biblia, porque la Más Biblia no les conviene. Se llaman cristianos, citan la Biblia, sí, pero a su conveniencia, ¿no? a su estilo. A su estilo. No en su contexto, no de manera expositiva, porque no es conveniente. Así que, de hecho, los reformados en nuestro país somos tildados por gente muerta, que Sí, solamente creen esa letra muerta, como le llaman muchos, ¿no? La Biblia no es letra muerta, hermanos, es palabra de Dios viva, eficaz, sí, cortante. sí, No sé si le ha pasado, hermano, pero a veces yo leo la escritura y ella misma me acusa, pues a veces no, casi siempre. total. Y yo no quiero predicar eso el domingo, No, ¿no? Y lo predico lleno de vergüenza con el Señor porque estoy yo mismo estando quebrantado. persuadido por el pecado y Sí, voy a persuadir a mis hermanos de pecado también con misericordia. Porque es lo que sucede con la escritura, es una lámpara, es un espejo para nosotros, ¿verdad? Entonces, por supuesto, somos tildados de gente que no tiene el Espíritu Santo, muertos, pero realmente tienen que entender esto, hermanos. El Espíritu de Dios habla y sigue hablando por la palabra. Claro que creemos en el Espíritu. por supuesto. De hecho, está lejos de nosotros no creer en el Espíritu Santo. Creemos en que el Espíritu Santo es necesario, de hecho, para el ministerio. Es Totalmente. necesario para entender la Biblia, para iluminar nuestras mentes. ¿Cuánta gente lee la Biblia y no la entiende? La Mm, tuerce, como usted citó ahora, hermano. O sea, el Espíritu Santo nosotros entendemos que es necesario para poder entender, aplicar la Biblia. Él nos ilumina. O sea, Él es realmente nuestro paracletos. Lo necesitamos y Él sigue hablando a nuestros corazones por su palabra escrita y de hecho el Espíritu de Dios no se puede negar a sí mismo, Él la inspiró y no nos va a hablar por encima de la Biblia, ¿no? Él la inspiró para que nosotros tuviéramos seguridad en ella y nos da también esta seguridad en nuestro corazón. Así que, y también entendemos que Cristo, por supuesto, es la última palabra de Dios para la humanidad y resaltamos esta necesidad de la obra continua del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes. Aquí hacemos la distinción en la iglesia, ¿no? En la iglesia reformada, de la iluminación y la revelación. La revelación especial es lo que Dios corrió para nosotros, el velo de algo que no sabíamos y lo dio a conocer. Todo lo suficiente para la salvación, para la vida y la piedad está expuesto completamente en la escritura que fue revelada. Lo que nosotros ahora necesitamos y que el Espíritu obra en nuestra vida es iluminación. Él ilumina Exactamente. nuestras mentes, como lo que pasó con los de Camino a Maús. Jesús dice que les enseñó por todas las escrituras todo lo que ellas decían acerca de Él. Y Exactamente. entonces dice que ellos de repente fueron iluminados, sus mentes fueron iluminadas y pudieron entenderlo. Y ardía su corazón por las cosas que Jesús les dijo. Y entonces fueron transformados, ¿no?
Y finalmente, hermano, ¿cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a sostener esta verdad del cese de la revelación especial? Bueno, esto es muy sencillo, de verdad, muy sencillo si leemos la Biblia. Nos damos cuenta en las etapas preparatorias en las que se está revelando la palabra de Dios, que mientras hubo periodos en los cuales Dios revelaba, si los comparamos con los periodos en los que Dios demandó lo que reveló, son más largos los periodos donde Dios no reveló que Ujú. los periodos en los que sí reveló. Por ejemplo, el tiempo de Moisés, la gente se imagina que fueron siglos, pero no. Moisés solamente nos dice la escritura vivió 120 años y hubo un periodo de su vida en el cual él recibió la revelación de Dios, la dejó registrada y luego la transmitió al pueblo. Mm. Y ese periodo fue más largo que el periodo en el que Moisés recibió la revelación y así 40 años, ¿no? sucesivamente. Exactamente. Es entonces donde nosotros tenemos que corregir ese vicio muy popular en el evangelicalismo nuestro, en donde todo es revelación, donde Dios está diciendo cosas en todo momento. Sí, Dios nos habla en todo tiempo y en todo momento, pero Dios no nos va a decir algo distinto a lo que ya nos dijo en su palabra. Y tenemos varios pasajes al respecto. Por Ujú. ejemplo, en la forma en la que Dios cerró esta revelación fue a través de predicadores especiales llamados los apóstoles, que distan mucho de lo que hoy llaman apóstoles. Estos apóstoles de la Biblia realmente tenían revelación. Ellos realmente conocieron a Jesús y dentro de los requisitos que dice Hechos 1 y 2 Corintios 12:2 estaba que ellos fuesen hombres instruidos de una forma especial, que diesen doctrina sobrenatural y autoritativa para toda la iglesia. Esto nos muestra a nosotros que a la muerte del último apóstol, en este caso sabemos que es Juan, se cerró ese periodo de revelación. De ahí en adelante ya no hay más apóstoles, lo que hay son presbíteros, diáconos, pastores, quienes se van a sujetar a la revelación que Dios ha provisto una vez y para siempre. Tenemos Hechos 14:23 que el apóstol Pablo cuando iba fundando iglesias no iba nombrando apóstoles, iba Mm. nombrando ancianos para que dirigiesen las iglesias y luego los encomendaban a la fe que habían recibido. Judas 3 y 4 nos dice que se debe pelear por la fe que una sola vez recibieron los santos, o sea, el contenido de fe que está en el Nuevo Testamento. Tito Amén. 1:5 también nos dice que él fue puesto allí por el apóstol Pablo en la isla que hoy llamamos Creta para establecer ancianos, no establecer apóstoles o establecer profetas. Es muy Ujú. sencillo de entenderlo. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios o proveniente de Dios y útil. ¿Para qué cosa? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí significa completo, maduro, Ujú. completamente hábil para toda buena obra. Por lo tanto, mientras no tenemos una predicción de nuevas revelaciones, sino solamente de la revelación de la palabra de Dios, Cristo dice que antes de su venida sí habrán falsos profetas, falsos maestros que van a enseñar falsas revelaciones y sacarán a las personas de creer en la simple, pura, llana, perfecta Ujú. palabra de Dios a la cual se nos encomienda para que como iglesia maduremos. Andrés, necesitamos es la Biblia. Normalmente y seguramente yo creo que le ha pasado a usted que las personas más dadas a las revelaciones y todo esto son personas que ignoran la Biblia, nunca la han estudiado y si Ujú. la han estudiado, que son muy pocos, realmente no la han interpretado adecuadamente. Así es. ¿Puedes pensar, hermano, en algunas implicaciones prácticas para terminar acerca de la suficiencia de las escrituras para nuestros hermanos? Claro que sí. Recuerdo a un profesor hace años que me enseñó este dicho que quiero compartir con ustedes. Conozca la Biblia para que sea sabio. Crea la Biblia para que sea salvo y
comprométase con la Biblia y practíquela para que sea santo. Qué bueno. En estas tres cosas creo que es para mí muy útil ver la Biblia como una sabiduría de Dios que nos ayuda a la salvación, o sea, cómo nosotros agradar a Dios, cómo volver de vuelta a Él, así como empezamos nuestro episodio de hoy. Estamos perdidos, alejados frente a tanto testimonio de Dios y no estamos respondiendo con gratitud y fidelidad y servicio. Pero también la Biblia nos enseña cómo nosotros vivir de tal forma que le hagamos bien al prójimo, bien a las personas en derredor nuestro. Así la Biblia es ese contenido de sabiduría celestial para saber cómo es que Dios planeó esta creación y cómo quiso que nosotros nos relacionásemos bien con Él y con nuestro prójimo, Andrés. Amén. Qué bueno que hemos llegado al final de nuestro episodio. Esta es nuestra herencia reformada. Recuerden suscribirse, compartir con otros si ha sido de bendición este programa. Y recuerden que en nuestro próximo episodio estaremos ampliando un poco más el segundo párrafo de la confesión, del primer capítulo de la confesión de fe, que tiene que ver con un tema muy importante, el canon de la escritura. No se lo pierdan. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.